que tenemos. Llegó el momento de abrir una ventana al pasado y escuchar esos pasajes de la historia que marcaron el rumbo de nuestra sociedad. Deje que su imaginación vuele y que las ondas sonoras lo lleven de paseo por un inolvidable viaje por la historia. La vida política y político-electoral de Costa Rica es prácticamente desde el propio nacimiento del país a la vida independiente. Solo que durante esos años y hasta finales del siglo XIX, en Costa Rica no tuvimos, como tenemos hoy, partidos políticos como organizaciones alrededor de las cuales la gente participa para, con sus candidatos a los puestos de elección popular, aspirar a que alguno de estos partidos con esos candidatos pueda gobernar el país. Pero durante el siglo XIX hubo actividad política, hubo políticos y hubo hasta un sistema electoral que no es igual al nuestro actual. Pero entonces teníamos políticos, teníamos elecciones y teníamos líderes políticos, que es importante entenderlo, porque un país se construye con líderes políticos, un país se dirige con líderes políticos y la gente de una u otra manera se identifica también con ellos. En el desarrollo del siglo XIX hasta 1890 nosotros no tuvimos partidos políticos, pero si habían políticos, habían líderes políticos, hubo jefes de Estado que gobernaron Costa Rica durante el periodo del Estado de Costa Rica, desde 1824 hasta 1848, y hubo presidentes de la República desde 1848 hasta hoy, porque esa forma y ese nombre de presidente de la República se establece en 1848. El sistema electoral en el siglo XIX fue un sistema electoral excluyente. Excluyente en el sentido de que no todo el mundo participaba, no todo el pueblo costarricense participaba, sino que participaba un sector pequeño de ese pueblo. Y el sistema así lo establecía, pero era un sistema que tenemos que entender, era también de representación política como lo tenemos hoy, solo que de una representación política más limitada desde el punto de vista cuantitativo, porque durante el siglo XIX hasta 1890 no participaban las mujeres en el proceso electoral, tampoco participaron hasta 1948, eso se extendió hasta 1948. Obviamente los menores de edad, igual que ahora, tampoco participan, pero entonces el régimen electoral y el régimen de vida política electoral descansaba en los hombres que eran mayores de edad. En aquella época había que ser mayor de edad a los 21 años. En una ocasión me parece que se estableció los 25 años, después se reguló a los 21 normalmente. En un periodo muy corto se mantuvo 18, se volvió a establecer 21 y así llegó hasta 1974, en que se lograba la mayoridad a los 21. Ya en 1974 se estableció la mayoridad, ser mayor de edad a los 18 años, que es cuando se adquiere la condición de ciudadano, que es esa persona en capacidad de tomar decisiones políticas y participar del proceso político. En el siglo XIX, decíamos, entonces no todo el mundo participaba porque los menores de edad no podían hacerlo. En este caso, entonces excluimos a las mujeres, excluimos a los menores de edad, en esa época menores de 21, cuando la expectativa de vida de Costa Rica entre 1800 y 1900 oscilaba entre 30 y 35 años. Entonces, 21 años
era prácticamente alguien equivalente hoy de 60 y pico de años para hacer las proporciones correspondientes. De manera que la democracia descansaba en la gerontocracia de la época, entre los mayores de la época, y no en la parte juvenil. Hoy en Costa Rica tenemos, en una población de 5 millones de habitantes, tenemos casi tercios, una tercera parte menor de 18 y los otros 2/3 partes que se dividen en una población activa de 18 a los 50, a los 60, digamos, y en una tercera parte que son los adultos mayores. Entonces, hoy andamos en esa proporción. Se calcula que para el año 2035, 2040, puede ser que la población de Costa Rica sea mitad adultos mayores. Esto va a ser interesante para los escenarios políticos porque los partidos políticos y los candidatos dentro de muchos años van a tener que preocuparse en sus propuestas y en sus discursos sobre los adultos mayores y de cómo hacerlos más felices en la sociedad costarricense. Pero en el siglo XIX, volviendo al siglo XIX, entonces no participaban las mujeres del proceso electoral, no participaban obviamente los menores, y de ese otro conglomerado que eran los mayores hombres, entonces había una selección de ellos al interior de la comunidad de los hombres, en donde había que ser obviamente varón, mayor de edad, pero además tener capital, tener cierta capacidad económica. Esa capacidad económica durante todo el siglo XIX se varió de acuerdo a las leyes de procesos electorales y a los momentos electorales, de manera que en unos momentos se pedía tanto y en otros tantos, cuando no se pedía plata exactamente en capacidad económica, se pedía tener bienes o medios de subsistencia que respondieran por los montos que se establecían. Esto es lo que se llama también un voto censitario, es decir, había que estar metido dentro de esa categoría para poder ser votante. En otros momentos se estableció la condición de ser alfabeta, es decir, saber leer y escribir. Hacia 1890 esa condición existía y solo para poner un ejemplo, en 1890 la población analfabeta, la que no sabía leer y escribir, era casi el 90% de la población del país, es decir, solo el 10% sabía leer y escribir, entre ellos los niños que iban a la escuela, los jóvenes que ya iban al colegio, los que iban a la universidad, que todavía funcionaba la Universidad de Santo Tomás hasta 1888, aquellos que por distinta forma habían aprendido a leer en sus escuelas, en las casas, las mujeres que también sabían leer y escribir, pero que no votaban, no formaban parte, de manera que ese número de alfabetas, que era el 10%, aún quedaba reducido si ahí poníamos nada más a aquellos hombres que mayores de edad, que tenían cierta capacidad y que además sabían leer y escribir, lo que hacía que el proceso político fuera de una élite muy pequeñita de personas que lo estamos reduciendo ya casi al 10% de la totalidad, pero si le quitamos la mitad de las mujeres y los niños y todo eso, vamos reduciéndolo. Y a esto se sumaba también un proceso que se llamaba de grados. Entonces había primero y segundo grado y en ocasiones hubo hasta un tercer grado. Eso significaba que aquellas personas que tenían la capacidad de ser ciudadanos, votantes, mayores de edad, hombres que sabían leer y escribir, que tenían plata, estos constituían esa base principal. Estos escogían, primera votación, a unos electores y estos electores terminaban ejerciendo el derecho de voto final para escoger al mandatario, a los diputados y a quienes tuvieran que elegir por designación popular. Eso es lo que se llamaba primero y segundo grado. Y en ese proceso de electores entonces se iba todavía simplificando más la votación y la cantidad de gente que votaba. 1889, para poner un extremo de votaciones, finales del siglo XIX, sobre 350,000 habitantes, los electores eran 912. Es decir, era el 0.3% de la población. Entonces, una pregunta que uno puede hacerse a veces es, ¿eso era un régimen democrático? ¿Era un régimen de representación popular, democrática? Y hay que decir que sí, porque ese era el sistema electoral que había.
era una forma selectiva de escoger representantes populares que al final tenían el derecho a decidir a quienes nombraban o no nombraban. Pero ese fue el sistema electoral de Costa Rica durante el siglo XIX, totalmente elitesco, excluyente de sectores sociales y de grupos humanos, pero un régimen sobre el cual descansó el sistema democrático del país. El sistema democrático electoral, el sistema democrático político, la forma como iba evolucionando la estructura organizativa estatal de Costa Rica que se fue construyendo con esa forma de elegir gobernantes que eran pequeños grupos. Esto condujo, obviamente, en aquella época a personalidades políticas muy fuertes que ejercieron los gobiernos del Estado y de la República. Y algunos de esos gobernantes, obviamente, por el papel fuerte que tuvieron, por las reformas que impulsaron, sobresalen unos más que otros. Juan Mora Fernández, educador, primer jefe de Estado, desde 1824 hasta 1833, es el que le toca estructurar prácticamente el desarrollo del Estado costarricense. Con él surgen los poderes públicos. En Costa Rica se estructuran los poderes judicial, ejecutivo y legislativo. Por eso en la Asamblea Legislativa, en el Salón de Sesiones Parlamentarias, hay dos óleos. Uno que responde a Juan Mora Fernández, nuestro primer jefe de Estado, por haber sido él el creador del poder legislativo en Costa Rica. Y el otro que simbólicamente se le asigna al doctor Florencio del Castillo, que fue el primer diputado electo por Costa Rica para representarnos a nosotros en las Cortes Españolas de Cádiz en 1812. Entonces son los dos representantes que están dentro del Salón Legislativo. Son los únicos cuadros de personajes que hay en el Salón Legislativo actual de la Asamblea Legislativa, donde sesionan los diputados, porque los otros símbolos que hay dentro de ese salón son los escudos de las provincias, las 7 provincias, que supone la representación del pueblo en los diputados que están allí representados. Y no hay otros símbolos dentro del salón parlamentario. La Asamblea Legislativa tiene otros salones, uno de ellos donde está el salón de expresidentes y jefes de Estado de Costa Rica. Está el salón, obviamente, de los expresidentes de la Asamblea Legislativa, y está el salón de los beneméritos, que son como los salones donde se muestran las fotos o las pinturas o las figuras de quienes de una u otra manera han tenido esos altos reconocimientos nacionales. Entonces, en ese sentido, Juan Mora es uno de esos que destaca. Después destaca Carrillo, Braulio Carrillo, obviamente un hombre fuerte, gobierno duro, autoritario, pero un gran reformista. Es uno de los hombres que contribuye a reestructurar el Estado costarricense. Desarrolla el primer Código General de Costa Rica, y se le llama Código General porque en ese Código General se establecían normas de derecho civil, de derecho laboral, de derecho familiar, de derechos reales o de propiedad, de normas de derecho penal, de procedimientos judiciales, etc. Y con él se rompe, digamos, la tradición de usar todavía en esa época, 1835-42, que es el gobierno de Carrillo, las leyes que todavía se empleaban en Costa Rica, que eran todavía los códigos y la legislación española, porque apenas el poder legislativo de Costa Rica venía empezando a desarrollarse y no habían estructurado códigos de esa forma. Entonces todavía predominaban a la usanza judicial de Costa Rica las leyes de aplicación española, pero el Código General de Carrillo establece ya una legislación propia nacional de Código General, y por eso se le considera también el gran estructurador del Estado costarricense, y algunos hasta le señalan la afirmación de la independencia de Costa Rica en términos de que ahí también cortamos el vínculo todavía con la aplicación de leyes españolas que se hacían en Costa Rica. No quiere decir que en el desarrollo legislativo, en el desarrollo judicial, en el desarrollo jurídico nacional, a la hora de hacer leyes y eso, se usen como ejemplos leyes de otros países y se utilicen a veces como modelos
y a veces como base de discusión para hacer nuevos textos legales. Pero en ese momento, ya con el Código General de Carrillo, ese código va a empezar a predominar en la vida nacional, y de ahí en adelante avanza. El otro gran gobernante que destaca, por supuesto que aquí podríamos hablar de muchos, pero digamos, voy a mencionar unos cuantos nada más, es el doctor José María Castro Madrid, que ejerce la jefatura de Estado y luego la presidencia de la República. Pero es él el que en 1848 toma la decisión de declarar la República de Costa Rica, como nos llamamos hoy, dejamos de ser el Estado, y a partir de entonces los jefes de gobierno pasan a llamarse presidentes de la República. En el caso de doctor José María Castro Madrid, fue uno de los hombres que más peso tuvo en la estructuración de la vida nacional, no solo por esta denominación de república, sino porque también dirigió la Corte, dirigió la Asamblea Legislativa, dirigió el Poder Ejecutivo y hasta fue el jefe supremo de la Logia Masónica de Costa Rica cuando la logia se fundó allá por 1865, de manera que era como, además fue el rector de la Universidad de Santo Tomás muchos años, de manera que era como el gran líder de todas las principales instituciones políticas y culturales y sociales del país en esa época del siglo XIX. Le sucedió al doctor Castro Madrid, el gran presidente de Costa Rica, gran capitán general, gran defensor de la soberanía nacional, Juan Mora Fernández, que gobierna, Juan Mora Porras, que gobierna, igual que Juan Mora Fernández, 3 gobiernos seguidos, desde 1849 hasta 1859, cuando fue interrumpido su gobierno, que hubiera continuado unos años más y no se le interrumpe. Y es el gran conductor del pueblo y del ejército costarricense en la guerra contra los filibusteros. Y después viene una época oscura cuando matan a Mora y al general Cañas, que es la época de los Montealegre, y se recuerda a los Montealegre por esa noche oscura o esa noche tenebrosa que impuso en el país, amparado a 2 militares muy importantes que sobresalieron también en la guerra contra los filibusteros, que fueron Máximo Blanco y Lorenzo Salazar. Y después entraron presidentes del periodo posterior a 1868, que fue Jesús Jiménez Zamora, un hombre muy importante, de corta duración su gobierno, pero importante en doble sentido. Por un lado, el impulso que le da a la educación, estableciendo la Ley General de Educación obligada a los niños de escuela, costeada por el Estado y gratuita, y porque inicia el proceso de control de los militares por parte del poder civil. Le sucede Tomás Guardia Gutiérrez, que le da un golpe de Estado militar. Su gobierno fue de civiles totalmente, su gabinete fue de todos de civiles, no de militares, y él inicia una reestructuración también muy importante en el país, en el gobierno de Guardia, y da origen al movimiento de las leyes liberales, que va a culminar con las reformas de 1882 a 1888, cuando funciona la Comisión Codificadora y se establecen también las leyes liberales clásicas de 1884, donde se separa la Iglesia y el Estado como parte esencial de ese proceso. Y se fortalece el régimen municipal, de manera que esos jefes de Estado y esos líderes políticos o presidentes pues destacan obviamente en la vida nacional y sobresalen y brillan sobre los otros que también fueron importantes en la formación y la gestación del Estado costarricense. A Mora y Cañas pues los ejecutan por contradicciones políticas y económicas de la época. Había sectores obviamente no muy complacidos con la gestión que había hecho él. También había desarrollado instituciones financieras y bancarias que chocaban con intereses de otros sectores que se habían organizado de la misma manera, y aprovechando las circunstancias de la crisis generada por la guerra, pues le provocan la expulsión del país. A su regreso, cuando él intenta regresar a Costa Rica, lo capturan en Punta Arenas y lo fusilan. Y respondió eso justamente a un conflicto
que fue más allá de lo político, porque fue el conflicto de los intereses económicos que se enfrentaron en ese proceso y que afectó incluso los intereses familiares, porque si alguien estuvo involucrado en ese asesinato de Mora y Cañas fue quien le sucedió en la presidencia de la República, que fue José María Montealegre, que era casado con una hermana de Mora. Entonces estamos hablando de que fue un pleito también de familia. No era un problema tan simple, y esto lo único que muestra era la intensa gravedad de las contradicciones que se daban. Y a su vez casado con una hermana, con la esposa de una hermana que era de la esposa del general Cañas, porque entre ellos eran concuños en ese sentido. De manera que esto lo que muestra es que los conflictos políticos a veces son tan agudos que afectan de manera muy, muy dura y muy en la entraña de las propias familias. Y que ahí en política pues a veces no hay límite cuando se producen estos conflictos, y no importa a quién se dañe y a quién haya que sacar del juego, ¿verdad? Y así se produce ese proceso. Entonces allí tenemos esa estructura de políticos y actividad política y acceso a la presidencia de la República y a la jefatura de Estado sin que hubiera partidos políticos. En la segunda mitad del siglo XIX se habló de partidos políticos en Costa Rica antes de 1890, refiriéndose principalmente a los que eran liberales. Entonces, las personas que se identificaban con el ideario político liberal se les decía miembros del Partido Liberal, pero en Costa Rica no se desarrolló, como en Centroamérica y en otras latitudes, el llamado Partido Liberal y el Partido Conservador como tal, organizados, bien organizados. Eso no funcionó en Costa Rica de esa manera. El movimiento de los liberales entonces era el conjunto de personas que dentro de las ideas liberales se identificaban como tales, y de esa manera se creían miembros del Partido Liberal sin que existiera la estructura y la organización, ni que fuera obligado que para participar en elecciones había que tener un partido político. Ese grupo, los liberales, aún hoy, con tantos años de desarrollo histórico, no ha sido suficientemente bien estudiado en nuestro país. Eugenio Rodríguez Vega, sociólogo, abogado, rector de la universidad, Contralor General de la República, candidato a una vicepresidencia de la República, un brillante intelectual costarricense que escribió sobre temas históricos y escribió sobre los liberales. Él dijo en una de sus investigaciones que ese grupo de los liberales era tan amplio que dentro de ellos había liberales que se decían liberales que por su naturaleza eran muy conservadores, y que había conservadores que se llamaban conservadores, pero que por su naturaleza y por sus planteamientos eran muy liberales. Esto para entender la complejidad a veces de los conceptos. Cuando decimos que no había partidos políticos en Costa Rica en ese periodo hasta 1890, debemos entender que la lucha política se hacía sobre los electores, sobre esa masa de personas mayores de edad, hombres que sabían leer y escribir, que tenían cierta capacidad económica, que eran los que iban a tomar decisiones nombrando delegados para que tomaran las decisiones. Entonces, la lucha se daba por obtener la mayoría de los electores, el control de los electores y la adhesión de esos electores. Por otro lado, hay que entender también que hasta 1910 el voto en Costa Rica era voto público, de manera que había que declarar públicamente por quién iba a votar uno en asambleas o lo que fuera. Entonces se conocía muy bien el comportamiento de los electores, y eso permitía presionar moralmente sobre los electores. ¿Quiénes podían presionar moralmente? Aquellos que tenían poder económico, influencia política, porque sobresalían por algún motivo en la estructura social, cultural y educativa del Estado, y entonces ejercían un poder. En las zonas rurales, cuando se habían electores rurales, probablemente
los que tenían el poder económico de la zona podían ejercer un control directo sobre esos electores, porque supongamos que yo era uno de ellos, de esos que era influyente económicamente, decía, bueno, yo voy a votar por fulano de tal, ustedes por quiénes van a votar, y como había que levantar la mano y de alguna manera podían depender de mí económicamente y eso, entonces formaban esas adhesiones políticas y se conocía. Por eso es que se produjo el famoso 7 de noviembre de 1889, porque se conocía cómo había sido el resultado electoral y se intenta por una maniobra de gobierno detener el resultado, lo que se interpreta que se quiere alterar y no reconocerlo, y entonces se provoca una movilización de campesinos para validar el resultado electoral, pero eso fue porque se conocía por el voto público el resultado. Eso dio origen en Costa Rica a lo que se llamó el caudillismo, que era los seguidores de esos caudillos. También se usó el término gamonalismo, por los gamonales, por esas personas que tenían influencia regional en razón de ser hacendados, de tener plata en la región o lo que fuera. Y en otros, y a finales del siglo XIX se usa el término brochismo, de los brochas, de los que pasaban la brocha, ¿verdad?, para quedar bien o quedar muy bien con los candidatos. Ese término brochismo no es del siglo XX, es un término que empezó a usarse a finales del siglo XIX en Costa Rica. Todavía se podría usar para algunas personas que andan ahí pasándole la brocha a los precandidatos, a los candidatos, a los partidos y a todas las personas influyentes en gobierno. Ese se podría todavía seguir usando. Ya no se usa tanto porque también han cambiado los métodos de la propaganda, los métodos de la movilización popular y la organización. Entonces, en esa época lo que se hacía era movilizar la gente en apoyo, ¿verdad? Pero descansaba mucho en esas lides. A partir de 1889, con la crisis que se produce en esa elección, que tienen que movilizarse los campesinos para validar el triunfo de José Joaquín Rodríguez en ese momento, surgen los partidos políticos y entramos entonces en una etapa diferente de la vida nacional, que es la etapa de los partidos políticos en la vida nacional a partir de 1890, y solo a partir de ese momento, 1890 hasta hoy, la vida político-electoral del país empieza a definirse a través de partidos políticos. Antes no. Pero para ser ahora candidato a la presidencia, antes podían ser postulados directamente, de acuerdo a los intereses de cada persona. A partir de 1890 había que meterse a un partido político para poder aspirar a la presidencia, o había que meterse a un partido político para poder aspirar a un puesto público como diputado. En aquella época se podía hacer de manera directa por ese sistema electoral que había. Acompáñenos la próxima semana y sumérjase en el mar del conocimiento de la historia y deje que su imaginación vuele una vez más y que las ondas sonoras lo lleven de paseo por un inolvidable viaje por la historia.